la grabación. Bueno, ahora sí. Buenos días, bienvenido José Félix Díaz Bermúdez, profesor, abogado, articulista, y con él vamos a tener una grata conversación. José Félix, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un gran placer saludarte y estar en este prestigioso programa que tú emites en Canarias, la tierra de mis ancestros. Cuéntanos eso, ¿cómo es eso? A ver, de tu ancestro, ¿por qué? A ver. Y sí, porque un tatarabuelo y un abuelo igualmente provenían de esa tierra. Recuerdo que eran oriundos de Santa Cruz de Tenerife. Qué Y, bueno. y es uno de los puntos interesantes de cómo Venezuela, nuestro país, siempre ha sido un país de acogida, de inmigración constructiva que en muchos casos tuvimos. Y en la historia de Canarias, en la historia de la presencia de Canarias en Venezuela, en Caracas particularmente, aquella parroquia La Candelaria, donde se han asentado gran cantidad pues, de inmigrantes de esas hermosas islas, cómo se establecieron en nuestro país, cómo fundaron sus familias, cómo desarrollaron sus actividades económicas, comerciales, profesionales, y están integrados desde hace siglos a la vida venezolana y en especial a la vida caraqueña. Sí, la fusión, el grado de compenetración que hay entre canarios y venezolanos, yo diría que es pocos en el mundo y esa unión se siente, quienes vivimos aquí, tenemos la suerte de vivir en las Islas Canarias, sentimos ese afecto y ese abrazo continuo con los canarios. La verdad es una fusión verdadera de culturas y cada día se refuerza más y por supuesto ahora que nos ha tocado a los venezolanos venir para acá, sobre todo hijos y familiares de Canarias que se fueron para allá, ha hecho que el puente entre las dos orillas cada día sea más sólido. Pero yo quiero presentar a José Félix Díaz Bermúdez. Él es abogado, escritor, biógrafo del Mariscal Sucre, articulista en el diario El Universal y La Razón de Bolivia, El Universal de Caracas y La Razón de Bolivia, conductor del programa de radio Comentando desde España en radioextrema.net. Eso es en Asturias, ¿verdad, José Félix? En Asturias, en Asturias. En Sí. este momento estoy en Valencia, por cierto. Así está ahora en Valencia. Y directivo del periódico digital News Forum. Hablemos de esto con este público que nos está escuchando. News Forum es una plataforma que dirige José Félix y que yo se los recomiendo definitivamente. También José Félix, que es un intelectual prestado al periodismo, digo yo, es autor de libros jurídicos e históricos. José Félix, ¿cuándo te viniste a España? En febrero del 2019, en razón pues a la grave crisis de Venezuela, pero también a amenazas de las que fui objeto por mi actividad pues comunicacional y sobre todo por mi presencia en defensa del sistema democrático que Venezuela debe rescatar. ¿Y alguna vez te tocó, te pasó por la cabeza, antes de estos incidentes, que ibas a emigrar desde Venezuela? Realmente no. Yo tuve oportunidad en una primera etapa de mi vida, dentro del servicio diplomático en los años 80, de haber estado en Francia, una experiencia que fue altamente constructiva, sumamente interesante, desde el punto de vista de mi conocimiento, de mi integración pues, a Francia, mi primera presencia pues, prolongada en Europa, en representación, por supuesto, de Venezuela, en el área cultural, área comunicaciones, y fue una gran oportunidad, tanto desde el punto de vista de trabajo como desde el punto de vista de estudios. Pero al terminar yo, que decidí voluntariamente concluir mi actividad al servicio pues, del país desde Francia, yo dije, yo me regreso a Venezuela, porque por muchas razones, profesionales, familiares, no emigrábamos los venezolanos. No, Podíamos no lo estarnos. pensábamos, por eso te lo pregunto. Yo tampoco me lo imaginé, ¿no? Estando allá. Sí, así es, así es. Pero bueno, nada, aquí estamos. Lo bueno de este mundo es que uno se puede mover. Y si no, cuéntame 7 millones de venezolanos que se han ido, por algo será, ¿no? Claro. Una de las mayores tragedias humanitarias que organismos como de Naciones Unidas
relacionados, por ejemplo, con el tema de refugiados, la han catalogado hasta la última vez que yo lo revisé dentro de las 9 grandes crisis humanitarias que se ha presentado a nivel global. De manera tal que lamentablemente engrosamos en una lista cuando jamás lo imaginamos y cuando por el contrario éramos un país ampliamente receptor tanto de europeos como de latinoamericanos, donde conseguían oportunidades de trabajo y de vida en una sociedad como la nuestra que fue absolutamente integradora y receptiva. Sí, José Félix. Pero bueno, mira, yo creo que aunque no se pudo seguir luchando allá por las razones que tú explicas, en mi caso no fue así. En mi caso ya yo tengo 19 años aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, pero ya uno preveía, al ver aquellos movimientos del chavismo y que empezaron a saltarse las normas, teniendo niños pequeños, dije, no, este es el momento de irnos y creo que fue una decisión que, bueno, seguramente bajo el punto de vista económico fue la acertada, porque quienes han tenido que emigrar en los últimos años han tenido que salir dejándolo todo o regalándolo o dándolo por nada, ¿no? Así es, una gran pérdida humana, una gran pérdida de recursos, pero es la oportunidad para que los venezolanos demostremos en tierras extranjeras nuestro talento, nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de trabajo y sobre todo que dejemos bien en alto el gentilicio de venezolanos, con valores que los tenemos que rescatar. Las lecciones históricas las tenemos de lo que Venezuela debe ser en esa esencia fundamental de un pueblo abierto, cordial, receptivo, catalogado incluso aquí en España dentro de los propios análisis que se han hecho de los grupos inmigratorios, que entre esos grupos, dentro de los 3 más importantes que España ha recibido, los que tienen más alta formación son, en primer lugar, bueno, los hindúes, los brasileños, que son nuestros hermanos, y los venezolanos. De manera tal que debemos implementar, desarrollar todas nuestras capacidades humanas y profesionales y tenemos que influir, como lo he hablado en muchas oportunidades con mi buen amigo el embajador Antonio Ecarri, influir en proyectos, en acciones, en relaciones con organizaciones empresariales y sociales para que los proyectos venezolanos se desarrollen. Y aquellas empresas, y empresas incluso hasta bancarias que hay aquí, donde hay venezolanos que están dentro de las directivas, y lo digo concretamente, el caso de Abanca, y yo se lo dije a uno de los representantes directivos pues, de Abanca, señores, abran las puertas a proyectos venezolanos, a la capacidad que tenemos los venezolanos de desarrollar en distintas áreas, definitivamente abran las compuertas para que los venezolanos sigamos siendo no solamente uno de los grupos con mayor preparación, sino que seamos uno de los grupos con mayor aporte desde el punto de vista de emprendimientos en España. Pues aplaudo esa iniciativa tuya, José Félix. Mira, hablemos de tu actividad. Llegaste a Asturias en el año 19. Eres un hombre inquieto, como todo intelectual, has buscado hacer tu actividad de lo que tú sabes y has estado entonces haciendo, abriste New Forum. Cuéntanos New Forum, ¿qué es? New Forum, y muchas gracias de verdad, Eduardo, porque me das una oportunidad extraordinaria que por primera vez la transmitimos. Y que sea en Canarias es auspicioso, es auspicioso. Mucho mejor, además. Tú debes tener, entonces, yo no sé cuál es tu porcentaje de sangre canaria, pero tienes tu porcentaje. Hay algo, hay algo. Hay algo hay algo ahí. New Forum es un concepto de periódico digital que va a arrancar como semanario bajo una orientación absolutamente distinta. Una orientación donde no solamente nos enfocamos en lo que es el periodismo tradicional, las secciones tradicionales de un periódico, por supuesto, con componentes de lo que es la parte escrita, la parte gráfica, pero este va a ser un concepto mucho más amplio porque va a transmitir fuentes de información que no se dan por las vías normales. Nosotros por eso se llama forum, porque nosotros vamos a atender los foros, nosotros vamos a atender los foros de discusión.
Nosotros vamos a estar abiertos a todo ese gran debate que se está dando a través de las redes, así como esta conversación que tú y yo tenemos, pero lo queremos enfocar hacia el tema fundamentalmente empresarial, hacia el tema financiero, hacia el tema del emprendimiento, estimulando elementos y acciones de proyectos de responsabilidad social. Por supuesto, estamos siguiendo a través de nuestro Instagram distintos temas. El tema de la tecnología, el tema de la ciencia, el tema de la inversión, que es tan importante en Europa, y en Europa y en el mundo, por supuesto, y más después de esta gran pandemia. Entonces, New Forum, que ya arrancó. Ya se puede leer ya el informe. A través de Instagram, nosotros estamos pensando que ya para septiembre, ya para octubre, a más tardar, debemos estar haciendo nuestro lanzamiento, en cuyo momento yo te pediría la amabilidad de unos minutos para presentarles. Con toda certeza, claro que sí, José. Presentarles la página y ponerla a la orden de todos aquellos que quieren seguir la noticia desde otra perspectiva, desde la perspectiva de elementos de conocimiento para la toma de decisiones. New Forum vamos a decir que es análisis de muchos de estos temas y sobre todo los económicos. Análisis más que el enunciado de la noticia. Claro, pero mucho más amigable de lo que nos podemos imaginar. En un lenguaje que podemos entender todo, aún no solamente para expertos. Entonces. Claro, y para ver y escuchar, de manera tal que tratamos de concebir ese concepto. Tenemos ya representantes muy acreditados en México, en Venezuela. Una de nuestras directoras, Marixa Mésaros, es una reconocida abogada financiera de alto prestigio en Iberoamérica, pero que también es directora de un medio importante digital allá. También estamos con un gran amigo, representante venezolano en el Perú, y tenemos también una destacada venezolana muy asociada a temas sociales en Uruguay, y pretendemos hacer contactos con personas valiosas en el área de la comunicación en otros países. En México está pues Alcides García. En Perú está Pablo Maza. En Uruguay está Alba Oliveros. Y en Venezuela, Marixa Mésaros. En España, Geisa Hernández. Y muy probablemente un importante exdirector de un medio de comunicación español, que luego hay que esperar confirmar las cosas. Ya no lo confirmamos. Entonces tu base de operaciones va a ser Asturias, definitivamente. Es posible, sí, que desde allí también estamos pensando en otras opciones. Lo importante es comenzar y hacer enlaces con distintos organismos, con sectores comunicacionales, con la parte importante del sector empresarial, con grupos interesados en el emprendimiento, con el sector académico, por supuesto, donde hay una fuente importante pues, de acción. Ir al epicentro de la noticia que se está discutiendo a través de debates. Y yo invitaría, lógicamente, a muchas de nuestras personas a buscar New Forum en Instagram, unirse a nosotros y, por supuesto, poder que nos podamos comunicar, comunicar inquietudes, propuestas de posibles foros que nosotros podamos hacer, de manera que hago esa invitación de seguirnos. Hace muy pocos días iniciamos nuestra actividad o continuamos nuestra actividad con una importante entrevista a María Corina. Eso quería preguntarte ya como un apartado especial. Dentro de las actividades que ya iniciaste en Inforo, recientemente hiciste una entrevista a María Corina Machado, que para quienes no lo sepan es una de las dirigentes de oposición más destacadas, que en este momento yo diría es una de las patas de la mesa
de la oposición y que viendo unas encuestas recientes por internet, de estas que se hacen cortas, pues mira, está peleándole cabeza a cabeza la titularidad a Juan Guaidó. Cuéntanos un poquito de esa entrevista con María Corina. Bueno, fue una extraordinaria oportunidad de conversar con ella. Yo ya nos habíamos encontrado la última vez en Barcelona, en el estado de Anzoátegui, donde nosotros fundamos el movimiento Anzoátegui Plural. Me agradó mucho su figura, su posición clara y contundente. El hecho de ser mujer, yo creo que los venezolanos debemos pensar en el gran potencial que nuestras mujeres tienen. Es una mujer formada y preparada, indudablemente. Conoce del tema empresarial. Ella está vinculada a una trayectoria, una tradición empresarial muy seria y muy responsable en Venezuela. Es una persona dinámica y tiene un concepto que era fundamentalmente lo que queríamos nosotros en la entrevista destacar. Tenía un concepto de la recuperación de Venezuela sobre la base del emprendimiento empresarial, sobre el establecimiento de reglas claras necesarias para el desenvolvimiento del proceso económico, estando presente, por supuesto, el reconocimiento de los derechos sociales, pero orientando la reconstrucción de Venezuela en esquemas de verdadera productividad y en esquemas de apertura. Feli, mira, es que podríamos decir que María Corina es, yo diría, la única representante de la oposición que no se dice ser socialista, que no pertenece a la Internacional Socialista y que sus postulados son más bien de liberalismo, sin dejar de reconocer, como acabas de decir tú, todos los principios sociales que se tienen que respetar en un país. Entonces, yo creo que eso la hace diferente, no solamente por mujer, no solamente porque ha sido... Mira, yo recuerdo esa vez que se paró en el Congreso y le dijo a Chávez que expropiar es robar, se quedó aquel hemiciclo en silencio y ella paradita ahí, aguantando la mirada fulminante de Chávez. O sea, una mujer valiente. Y además de eso, a diferencia de la mayoría de los dirigentes de oposición, verdaderos dirigentes de oposición, que hay que reconocer que están luchando, ella es la única que se atreve a decir, yo no comulgo con estas políticas o estas filosofías socialistas, yo soy liberal y eso es lo que le estoy proponiendo al país de manera distinta, ¿no? Claro, yo conozco la base doctrinal, entre otras, que ella ha adoptado. Ella estuvo muy cercana, yo también, incluso fue mi profesor en una oportunidad. Yo soy especialista en responsabilidad social empresarial. Uno de mis profesores fue un gran venezolano que ya falleció hace poco, entiendo que acá en España, que fue Emeterio Gómez. Emeterio Gómez. Que por cierto murió aquí en Canarias, ¿oíste? Ah, qué pena. Bueno, sé que murió, no sabía si alguno de sus familiares está escuchando. Yo quiero expresarle pues mi sentido pésame. Él pasó sus últimos años o últimos meses aquí en Canarias, entiendo que en Tenerife. Yo lo conocí en Caracas, recuerdo, en Cedice, en una oportunidad. Ah, claro, claro. Y lamentable la pérdida. Era un intelectual de verdad destacadísimo. De alto nivel, con formación en la izquierda, aquella izquierda de los años 60, etc. Sí, lo recuerdo, era el radical del momento. Él propugnaba, y creo que esa es la tesis de María Corina, el liberalismo responsable. Obviamente, el liberalismo que permite pues, el desarrollo equilibrado de las fuerzas productivas y las fuerzas del mercado, pero evidentemente con un Estado que controle, con compromisos sociales necesarios, en una composición de fuerzas que no impida la productividad, que enfoque el trabajo no en un exagerado proteccionismo que inhibe a las empresas a desarrollar, pero sin que tampoco ese liberalismo implique que las empresas retrocedan desde el punto de vista del tratamiento de los derechos sociales. Del capitalismo radical. Mira, José Félix, nos quedan unos minutos nada más. Y a mí me gustaría, dado tu experiencia, tu conocimiento, los años dando clases en distintas universidades en Venezuela, que nos hagas una breve exposición de la situación de Venezuela. Nos quedan 2 minutitos. A ver, 2 minutos. ¿eres capaz en 2 minutos de decir qué pasa en Venezuela para esa audiencia que tenemos en España? Una situación cada vez más compleja,
que lo podemos resumir en un país petrolero de las más altas reservas internacionales que no tiene petróleo. Un país que recibió en 15 años 495.000 billones de bolívares que no sabemos dónde están. Billones, con B de barbaridad, sí señor. Con B de barbaridad. Un país que tiene las más extraordinarias posibilidades de crecimiento y desarrollo, con una población generalmente trabajadora, porque no olvido que nuestra gente sale a las 4 de la mañana a buscar salir de sus barrios para ir a trabajar y no tiene empleo. Un país donde la dolarización ha sido absolutamente salvaje y una jubilación como la mía en la industria petrolera no alcanza más a $3 mensuales, y un país saqueado por una banda criminal, por una banda de delincuencia organizada que transformó al primer país de América Latina con el Producto Territorial Interno Bruto más alto para el año 1999, a pesar de los problemas, y nos han llevado a la ruina y a los más penosos índices que un país puede tener. De manera tal que en 2 minutos Venezuela es, por un lado, un desastre por la irresponsabilidad de los delincuentes que han usurpado el poder en Venezuela, pero Venezuela se tiene que rescatar, se va a rescatar y va a resurgir como lo que siempre fuimos. Un país de libertades, un país con deseos de avanzar y progresar, con una juventud mayoritariamente que necesita encontrar a través de la educación, la formación y el trabajo el camino que vamos a necesitar. Venezuela volverá. Volveremos, José Félix. Oye, lástima, el tiempo corre, es muy rápido, el tiempo es un verdugo, pero nada, este contacto que hemos iniciado hoy seguramente lo vamos a repetir. Mucho éxito y mucha suerte con tu New Forum, y ya sabes que 7.7 Radio es tu casa. Muchas gracias. Muy gentil, Eduardo, y un saludo a todos nuestros compatriotas y a los latinoamericanos en general que están en Canarias, con todo cariño. Gracias, José Félix. Un gran abrazo. Gracias por todo. Gracias por todo.